Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Espero que esté allí, ¿no? Con ese corazón expectante, esperando recibir la palabra de Dios. La expectativa siempre hizo la diferencia entre todos aquellos que se acercaban al Señor. Los que se acercaron con expectativa siempre fueron recompensados por Dios. Así que esta es una lección que yo he aprendido y que quiero compartir con todos porque el tiempo que sacamos para acercarnos a Dios, a la oración, a la palabra, a estos tiempos, por ejemplo, este tipo de actividad, este devocional, deberíamos aprovecharlo al máximo. Pero eso también depende, como le digo, de la expectativa. Espero que esté allí con su Biblia bien dispuesta para que nos acerquemos hoy, nos acerquemos más a ser más como Cristo, que podamos dar un paso más en nuestro crecimiento espiritual. La Biblia nos habla a nosotros de un enemigo espiritual, y cuando hablo de este tema quiero ser ecuánime, quiero ser equilibrado, porque a veces se toma este tema de una manera indebida y se va a los extremos. Cuando se habla, por ejemplo, del reino de las tinieblas, hay personas que son como paranoicas, porque para ellos todo es las tinieblas, todo es Satanás, todo es demonio, y no siempre es así. Y hay otros que se van al otro extremo, de decir, bueno, yo no tengo nada que ver con eso, yo no quiero tener nada que ver con eso. Pero cuando nosotros vemos realmente el ministerio de Jesús, nos damos cuenta que Él, cuando inició su ministerio, Él tuvo una confrontación directa con las tinieblas. Fue el reino de las tinieblas quien se le oponía al Señor. Es decir, la Biblia no se detiene para hablar o para explicar la existencia de seres espirituales de maldad, de Satanás, de los demonios. Simple y sencillamente la Biblia lo da por hecho. Existe un enemigo espiritual. Y lo que se nos insta a nosotros los cristianos es a que no ignoremos esto. Este es el reto que el apóstol Pablo nos plantea en la segunda carta, capítulo 2, versículo 11. Nos plantea el reto de no ignorar las maquinaciones del enemigo. Hay muchos que están cayendo, hay muchos que están siendo engañados, hay muchos que están siendo esclavizados en el pecado, en la maldad, en vicios, en hábitos, y a veces les cuesta levantarse, sienten como un estancamiento y no hayan cómo avanzar, y tal vez no han tomado en cuenta este reto que el apóstol Pablo nos plantea el día de hoy. Vamos a hablar de este reto. El reto que nos plantea Pablo es no ignorar las maquinaciones del enemigo. Vamos a leer la Biblia entonces en el capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y leemos lo siguiente. Pablo dice, vamos a leer del versículo 10. Recuerda que Pablo viene hablando de perdonar al ofensor, esa persona que había fallado, que había la iglesia disciplinado, que había separado de la comunión, pero que esa persona se había arrepentido. Una vez que se arrepiente, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que al que ustedes perdonan, yo también, porque yo también lo he perdonado, dice Pablo. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Dice el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice Pablo, no quiero que Satanás gane ventaja sobre las personas, porque está hablando Pablo de un hombre, de una persona que fue disciplinada, que ahora se encuentra arrepentido,
Y ese arrepentimiento, Pablo dice, deben interpretarlo, deben acercarse, consolarle, animarle para que no sea consumido de tristeza. Porque cuando una persona, por ejemplo, entra en esa crisis depresiva, en una crisis depresiva, una persona está triste, es el momento indicado para Satanás. Es su oportunidad para trabajar la mente y el corazón de esa persona. Entonces Pablo dice, no deben dejar que el enemigo tome ventaja sobre esa persona. Más bien, vayan y consuélenle. Eso nos hablaba del reto pasado. Pablo ahora aquí dice, nosotros actuamos así porque no queremos que Satanás tome ventaja. Es decir, que él es un enemigo que está en competencia, vive en competencia. Quiere aprovechar cualquier oportunidad para imponerse, para establecer su reino de maldad, su reino de caos. Quiere o aprovecha cada oportunidad. El apóstol Pablo dice, no podemos darle ninguna oportunidad al enemigo. No podemos, no debemos. Y para eso, dice Pablo, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, como les decía, la escritura no se detiene a hacer una explicación cuando hay algunos pasajes que nos hablan de cómo se originó realmente el mal en este ser llamado Satanás. Cómo se convirtió en ese ser despiadado. Sin embargo, en las enseñanzas de Jesús, cuando Jesús viene y entra en su ministerio, Él entra a confrontar ese reino de maldad. Recuerde usted que en la sinagoga el Señor estaba enseñando, y mientras estaba enseñando, un demonio se manifestó en la vida de uno de los asistentes allí. ¿Qué estaría haciendo ese demonio allí? ¿Qué estaría haciendo ese espíritu en la sinagoga? Antes de entrar en su ministerio, Jesús tuvo una confrontación con las tinieblas porque Satanás quería seducirlo. Quería seducirlo. La seducción es una maquinación de las tinieblas para cautivar la vida de las personas. Obviamente que todo el mundo no lo ve así, porque el enemigo lo que hace es valerse de las debilidades, de los gustos, de los deseos de las personas. Así que si algo me satisface un deseo, eso no, como dijo alguien, eso no es amargo, eso no es feo, eso es deleitoso. Recuerde usted que cuando Eva estaba en el huerto, le dijo Satanás en un tono muy seductor, muy sutil, le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso fue lo único que dijo Satanás. Y se retiró y esperó a ver cómo esa seducción, ese pensamiento operaba. Si la mujer aceptaba esas palabras en su mente y si la mujer iba a permitir que su vida fuera controlada por esas palabras que Satanás acababa de decir. Satanás no tuvo que tomar la mano de la mujer, no tuvo que obligarla, no, solamente la sedujo por lo que ella sentía. Ahora, él conocía bien cómo funcionaba la mujer. Con palabras seductoras, se acercó e hizo que cayera ella y el hombre. Bueno, cuando Jesús está ayunando, él siente una necesidad, dice la Biblia, y después de haber ayunado 40 días tuvo hambre. Entonces fue en ese momento de necesidad que se acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor dijo, no, yo no creo que el poder de Dios me haya sido dado para beneficio personal. Y por eso le dijo al Señor, le dijo a Satanás, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre. Y Satanás volvió a tentar en otro aspecto, en otra área de su vida, como lo era el propósito, la misión de su vida.
le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos y le dijo, no tienes que, palabras más, palabras menos, no tienes que morir en la cruz para tener estos reinos. Estos reinos pueden ser tuyos de una manera sencilla. Es más, no tienes que esperar todo el sufrimiento y ir a la cruz, experimentar la muerte. Pueden ser tuyos ahora, ya mismo. Estos reinos y la gloria de ellos. Si Jesús vino a rescatar a la humanidad, si Jesús es proclamado como rey, que finalmente terminará siendo el rey de reyes y señor de señores, físicamente sobre la humanidad, hoy lo es. Satanás le dijo, no tienes que esperar todo ese proceso, ese tiempo, ese sufrimiento, ese camino largo, puedes tenerlo ahora. Wow, eso puede entusiasmar a cualquier persona. Evitar el sufrimiento, tomar el camino corto para alcanzar un objetivo. Eso es lo que muchas personas hacen. Quieren enriquecerse y sucumben ante la tentación del enemigo de hacer cosas ilícitas, de apropiarse de dineros que no son de ellos, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué le dijo Cristo? ¿Cuál era la condición del enemigo para que todos los reinos fuesen de él? Dice, bueno, le dijo el enemigo, bueno, solamente tienes que adorarme. Compromete tu vida de adoración. Y el Señor le dijo, no. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Jesús identificó la maquinación del enemigo. Luego le llevó sobre el pináculo del templo y le dijo, échate abajo. Haz un espectáculo, algo llamativo, algo que impresione a la gente. Échate abajo porque tu vida está segura. Pues escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. En las manos te sostendrán los ángeles. Satanás estaba proponiéndole a Cristo que hiciera un espectáculo para que fuera admirado, para demostrar que Él era el Hijo de Dios, para demostrar su identidad. Pero ¿a costo de qué? ¿Cuál era el costo? Tentar a Dios. A eso sutilmente lo estaba seduciendo el enemigo. Comprométete que Dios va a respaldarte, Dios va a velar por ti, Dios te va a sacar de esta situación, métete. Le estaba diciendo palabras más, palabras menos Satanás a Jesús. Jesús identificó la maquinación del enemigo. Le dijo, no, vete Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En cada una de esas veces Jesús identificó la maquinación del enemigo. Una maquinación es un plan que se diseña estratégica y cuidadosamente con un objetivo. Y el objetivo de Satanás al elaborar estas maquinaciones es hacernos caer. Por lo general, una maquinación se vale de medios poco honestos. En este caso, Satanás se vale de nuestras debilidades, de nuestros gustos, de nuestros deseos. Por eso es que usted tiene que crecer espiritualmente. Por eso es que usted tiene que fortalecer su vida espiritualmente, porque una y otra vez va a caer, va a sucumbir ante las invitaciones del enemigo. Hay un enemigo espiritual y que no es como lo pintan las mitologías. Es un enemigo que se viste de ángel de luz. Un enemigo que muchas veces se va a vestir de ángel. Se va a aparecer, va a tener una apariencia de bondad, de piedad. ¿No ves que muchas veces el enemigo le dice a usted, ten cuidado de ti mismo? Eso fue lo que Pedro le dijo al Señor. Bueno, Pedro no, Satanás a través de Pedro. Cuando Jesús le dijo, mira, le dice a los discípulos, yo tengo que morir, me van a capturar, voy a sufrir, me van a azotar, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y Pedro se le acerca y le dice al Señor, Señor, ten cuidado de ti mismo, que nada de eso se te ocurra. No se te ocurra decir eso, que nada de eso te acontezca. La Biblia dice que Pedro reprendió al Señor, imagínese usted. Y Jesús se identificó, este que me está hablando a mí, no es Pedro. Es una maquinación de las tinieblas. Y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Satanás siempre o la maquinación del enemigo
siempre va a estar enfocada en que suplas tu necesidad, en que te cuides tú mismo, en que te des los cuidados el primer lugar, en que salves tu vida, en que se sacrifique otro, pero que tú no vas a sacrificarte. La maquinación del enemigo toma en cuenta tu debilidad, tus gustos, tus deseos, tus necesidades. Entonces el apóstol Pablo dice, nosotros no podemos ignorar que hay un enemigo que quiere hacernos caer, quiere destruirnos. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus debilidades? Se nos insta a los creyentes. Es un enemigo de toda la humanidad, quiere destruir a todo el mundo, pero en especial al pueblo de Dios, porque es el único que le puede hacer frente. El único que puede, con el poder de Dios, destruir sus obras y desplazar su dominio. Es la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios. Y por eso dice, se nos advierte a nosotros, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, dice la Biblia. Pero se nos insta a que seamos sobrios, a que estemos despiertos, a que velemos. ¿Cómo podemos velar? Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, si yo tengo una vida de oración, si yo vivo despierto espiritualmente, mirando, atento, cuidando mi vida espiritual, cuidando mi familia, cuidando mi matrimonio, cuidando mi ministerio, cuidando a mis hermanos en la fe. Si yo estoy despierto, velando y orando a Dios, dice la Biblia, yo voy a poder resistir la tentación. Pero es importante, y es lo que yo entiendo aquí, a mi entender, yo creo que el apóstol Pablo se había tomado el tiempo para investigar cómo era que el enemigo operaba, en qué áreas operaba. ¿Sabía usted que hay una maquinación de las tinieblas cuando usted está escuchando la palabra de Dios? Cuando usted está en culto, por ejemplo, cuando usted está leyendo la Biblia, cuando usted está en un tiempo como estos, ¿sabía usted que hay una maquinación de las tinieblas que busca arrebatar la semilla que es sembrada en su corazón? Eso lo dijo el Señor Jesús cuando habló de la parábola del sembrador. Él dijo, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó a orilla del camino. Cuando el Señor está explicando la parábola del sembrador, dice, aquel que fue sembrado en el camino son los que oyen el mensaje de Dios, pero luego se apartan y se olvidan, porque el enemigo roba lo que fue sembrado en su corazón. Es decir, que cuando usted está escuchando, cuando usted se acerca a la palabra, hay una maquinación de las tinieblas. Y esa maquinación de las tinieblas quiere confundirlo, quiere distraerle, quiere poner pensamientos en su mente y le invade para que usted tal vez no se concentre en lo que está haciendo en la lectura. Tal vez algunas personas esa es su debilidad. No tienen de pronto el hábito, la costumbre de concentrarse cuando están escuchando. Eso es un problema espiritual y tal vez la gente puede pensar que no lo es. Pero la Biblia nos habla de esa maquinación. Hay un enemigo que está buscando robar la palabra que es sembrada. Hay una maquinación, y hay muchas de hecho, pero cuando nosotros vamos a la Biblia y comenzamos a leer la manera en que opera el enemigo, en que operan estas maquinaciones, nosotros nos vamos a dar cuenta de los escenarios. En el contexto del matrimonio hay maquinaciones de las tinieblas. El apóstol Pablo aconseja y dice, en la primera carta, recuérdelo, capítulo 7, dice el apóstol Pablo, hablando del matrimonio, dice que la mujer no se niegue a tener su relación sexual con el hombre, ni el hombre se niegue tampoco, sino que puedan tener una vida de intimidad saludable, dice Pablo. Y si ustedes se separan, que sea por un tiempo para ocuparse sosegadamente a la oración, pero luego que terminen ese tiempo de oración, vuelvan a unirse en uno, dice Pablo, dice, para que el enemigo no gane ventaja sobre ustedes a causa de su
su incontinencia o a causa de sus necesidades sexuales. Pero hay un enemigo que está merodeando, que está mirando si hay problemas en la pareja, si de pronto el hombre descuida a su mujer, si la mujer por resentimiento tal vez o por querer vengarse, no sé, se abstiene de tener relaciones sexuales con el marido. Pablo dice, tengan cuidado, arreglen sus problemas, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, porque hay un enemigo que anda merodeando. Ahora, como siempre lo he dicho, nosotros no vamos a andar paranoicos, no vamos a andar obsesivos con este tema, pero sí debemos vivir alerta. En el aspecto financiero también hay maquinaciones. Y yo no estoy diciendo que el enemigo va a entrar y va a destruirte de una manera abrupta tus finanzas, pero cuando usted mira la Biblia, por ejemplo, en el libro de los Hechos capítulo 5, habían dos creyentes, una pareja, Ananías y Zafira, que hicieron un compromiso financiero con la obra de Dios. Y cuando le llegó el momento de cumplir el compromiso financiero, vino una maquinación. Las tinieblas hablaron a su mente, a su corazón, y le dijeron que no cumplieran ese compromiso. Estoy parafraseando el texto, usted lo va a leer allí. Cuando Ananías va y lleva su compromiso financiero y se lo va a entregar a Pedro, Pedro le dice a Ananías, ¿ese es el precio de la heredad? Y él dijo, sí, ese es el precio de la heredad. Entonces Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le dice a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás pusiese esto en tu corazón? Si tú vendías la heredad, eso era tuyo. Pero hiciste un compromiso con Dios. Los compromisos con Dios son serios, Ananías. ¿Por qué permitiste que Satanás pusiera en tu corazón el no cumplir tu compromiso financiero con Dios? Hay una maquinación. ¿Cuál fue el resultado de eso? Él murió en ese momento. Luego vino su esposa, apoyando la misma teoría del marido, y también murió. Los dos murieron, dice la Biblia, y todo eso fue notorio. Y un temor reverente vino al corazón de los creyentes, porque no se le puede mentir a Dios. Pero lo que quiero enfatizar es que hay una maquinación de las tinieblas, que lo que buscan es que te seducen. Te seducen dependiendo de tu debilidad. Hay una maquinación de las tinieblas que busca hacerte caer, en pecado. No esté mirándose usted como, oh, pobrecito, pobrecita, es que soy muy débil, es que no sé. No, esa no es la imagen que Dios te da, la imagen que Dios presenta en la Biblia de sus hijos. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted todo lo puede en Cristo. Usted es más que vencedor. En la cruz de Calvario el Señor venció a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente. Usted no es ninguna persona débil. Usted en Cristo, escúcheme bien, si Cristo es débil, entonces yo también soy débil. Si Cristo sucumbe ante la tentación, entonces yo también. Usted y yo tenemos que saber y tenemos que ser creyentes radicales en este punto. A veces nos consideramos muy débiles porque realmente no queremos comprometernos a ser santos para Dios. Pero eso no le trae perjuicio a nadie, excepto a usted mismo. Te va a perjudicar, porque es en Cristo en que estamos asegurados. Es en Cristo, es siendo como Él. Pero si usted es una persona que justifica sus debilidades, nunca vas a poder tener victoria. Siempre vas a caer, vas a sucumbir a la tentación y no vas a poder levantarte. Y eso es triste, eso es lamentable, porque Dios no nos llamó a nosotros para eso. La Biblia dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo dice, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Cuáles son las maquinaciones que el enemigo ha estado implementando para hacerte caer? ¿O cuáles son las maquinaciones que el enemigo está implementando para que no te levantes del lugar donde tú estás? Hay muchos prejuicios que tienes que romper.
Y tal vez tú piensas que son tuyos, son prejuicios, maquinaciones que el enemigo está usando para que no te relaciones, para que no te levantes, para que no te congregues. Maquinaciones del enemigo. Hay un enemigo espiritual. No puedes, escúchame, no puedes dejar que esas maquinaciones controlen tu vida. Quiero ser claro en esto. Todo lo que a usted le impida crecer espiritualmente, yo puedo asegurar que hay una maquinación del enemigo. Todo lo que te impida congregarte, ahí hay una maquinación del enemigo. Todo lo que te impida tener compromisos con Dios, ahí hay una maquinación del enemigo operando. Porque dígame usted, ¿quién está interesado en que usted no crezca espiritualmente? ¿Quién está interesado en que tú no te congregues, en que no te reúnas con tus hermanos en la fe? ¿Quién está interesado en estancarte para que tú no des fruto en el reino de Dios? ¿Quién? ¿Será Dios? De hecho, Jesús en Juan capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son los pámpanos, y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Jesús dice: ustedes no pueden llevar fruto separados de mí. Yo los he puesto para que den fruto y su fruto permanezca, dijo el Señor Jesús. Es decir, que somos puestos para llevar fruto. ¿Cuál es el fruto que usted está dando? El fruto de su carácter, el fruto de crecimiento. ¿Estás dando fruto? ¿Has crecido espiritualmente? ¿Cómo puedes decir que has crecido? La gente puede dar testimonio de que tú has crecido espiritualmente. Si hay un estancamiento, quiero que lo veas, sí, piénsalo. Es posible que haya una maquinación que te está impidiendo. A veces esa maquinación no se va a romper, escúchame bien, orando y quebrantando, se va a romper actuando. Actuando. Si hay algo que me está impidiendo a mí orar, leer la palabra, asumir retos para el cambio de mi carácter, yo tengo que enfrentar eso. Si hay algo en mi vida que me está impidiendo congregarme, unirme a mis hermanos en la fe, algún prejuicio, escúchame bien, yo tengo que romper eso y tengo que acercarme. Si hay algo que me está impidiendo asumir compromiso con la obra de Dios para dar fruto, para ganar almas, para servir con mis talentos, mis dones, mis habilidades en la obra de Dios, yo tengo que romper eso. Hay una maquinación del enemigo que no quiere que tú crezcas, que no quiere, escúchame, que no quiere que tú te comprometas con Dios. Hay una maquinación del enemigo que no quiere que tú des fruto. Entonces hay personas que viven lamentándose y lamentándose. No, mi hermano. Pablo dice: no ignoremos las maquinaciones del enemigo. No vamos a ignorarlas. Y usted mire, haga un análisis en su vida acerca de qué área en su vida está estancada. ¿Será en su vida espiritual? ¿Será en su matrimonio? ¿Será en sus finanzas? ¿Será en su ministerio? ¿En qué área hay estancamiento? Escúcheme, las tinieblas andan como el león rugiente buscando a quien devorar. Y muchos están siendo devorados. Y ellos ni siquiera se dan cuenta. Está el enemigo dándoles la razón a ellos. Está dándole el lado. Sí, mira, tú no puedes. Tú eres débil. Tienes tantos problemas. Ojalá algún día puedas hacerlo. No puedes dar. No puedes sembrar. No puedes predicar. No te puedes comprometer. Es que estás tan ocupado, tan ocupada. Ya estoy escuchando al enemigo. Cuando el enemigo intenta que yo no haga algo para Dios, entonces yo me doy cuenta que si algo me está impidiendo hacer algo para Dios, algo que Dios me ha mandado a hacer, ese no es Dios, esas son las tinieblas. Así que me levanto y más rápido lo hago. Como me decía un querido hermano, pastor, cuando yo estoy sintiendo como desaliento para la oración, entonces cuando más rápido me levanto a orar. Cuando yo me estoy sintiendo como desalentado para ayunar, entonces cuando más rápido me levanto a ayunar. Cuando yo estoy viendo que hay como problema, que estoy sintiendo como dolor, por ofrendar, por diezmar, es cuando más rápido lo hago.
Es decir, cuando siento que hay obstáculos, cuando siento que me están invitando a que no haga algo que yo sé que es la voluntad de Dios, cuando me están invitando a no hacerlo, cuando siento algo, algún impedimento, entonces más rápido lo hago. Porque, escúchame bien, esa es la actitud que debemos tener. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Y ese es nuestro reto el día de hoy. Muchos creyentes están estancados. Muchos matrimonios se están destruyendo. Muchos ministerios se están acabando. Muchas personas están estancándose porque están cediendo, porque no identifican que es una maquinación de las tinieblas. Y tal vez lo que hacen es lamentarse y lamentarse. No, levántese en el nombre del Señor, porque el Padre no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El que está en ti, recuerda, es más poderoso que el que está en el mundo. Así que todo lo podemos hacer. Te reto en esta mañana a que investigues y a que descubras cuáles son las maquinaciones que el enemigo está usando para detenerte, para estancarte, para limitarte. Dios no te creó, Dios no te diseñó, Dios no te puso donde tú estás para que vivas una vida frustrada, una vida estancada. Dios te puso para que des fruto y para que ese fruto permanezca para siempre. Pero debes saber que hay un enemigo espiritual que usa artimañas, usa maquinaciones para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Levántese, porque usted puede liberarse, usted puede seguir adelante, usted puede avanzar, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo, que nos reta a que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Dígale al Padre en esta mañana: Padre, yo me comprometo a identificar aquello que me está estancando, aquello que me está limitando, aquello que me está haciendo caer una y otra vez. Lo voy a identificar, y en el nombre de Jesús yo me voy a levantar y me voy a parar firme en contra de toda maquinación de las tinieblas, y voy a orar, pero también voy a estar firme resistiendo en la fe, porque tu palabra dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Él no tiene poder ni autoridad. Él no tiene nada en mí, Señor. No quiero que el enemigo y que las tinieblas tengan nada en mi vida, ni en mi matrimonio, ni en mis hijos, ni en mi familia. En el nombre de Jesús, dígale al Padre en esta mañana: yo acepto el reto este día, Señor, de ir a la palabra, a investigar, a leer, a observar cuáles fueron las maquinaciones que el enemigo usaba para detener a tu pueblo. Es posible que esas tentaciones, que esas maquinaciones estén siendo implementadas en este tiempo, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestros hermanos en la fe. Padre Celestial, dígale al Señor en esta mañana: hazme un creyente, hazme un discípulo, Señor, entendido en este asunto. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios bendiga a todos. Recuerde que Cristo es victorioso, es vencedor, es Señor de señores, Rey de reyes. Y usted en Él ha sido llamado para ser más que vencedor. No se conforme con la mediocridad. No se conforme con que usted un día fue y ahora no lo es. No se conforme con eso. Decide en el nombre del Señor levantarse y alcanzar, escúcheme, el propósito para el cual Dios te llamó. Que Dios le bendiga y le dé éxitos en este día, en este reto.